Como os comenté en uno de los vídeos anteriores, estaba en un proceso de compra de una vivienda aquí en Madrid y ya he pasado por notaría, así que he pensado que qué mejor momento para hacer un vídeo explicando todo lo que como compradores de vivienda tenéis que saber siempre antes de firmar una compraventa. Si estáis en un proceso de compra o vais a pasar por uno próximamente, espero que este vídeo os ayude a ir con mucha más seguridad porque pues vamos a hablar de todas las comprobaciones que tenéis que hacer para que no os la cuelen. Y ojo porque os voy a contar algún ejemplo también de cosas que pueden salir mal si no seguís estas instrucciones, que ya veréis que por otra parte son bastante lógicas y muy fáciles de seguir. Algunas de ellas es verdad que las sabe la mayor parte de la gente, pero otras no, y aquí es donde puede haber problemas. Lo primero, evidentemente, y hoy en día os diría que es lo más difícil, es conseguir la vivienda adecuada. En mi canal tenéis decenas y decenas de vídeos donde os ayudo a saber identificar una buena vivienda para vosotros, a saber valorarla, negociar el precio, valorar el barrio según pues criterios urbanísticos, incluso consideraciones sobre el edificio, el vecindario, etc. Entonces, hoy vamos a ponernos en la situación de que ya tenemos la vivienda elegida, encontrada, y vamos a decir que queremos reservarla. Entendemos que ya hemos convenido un precio con la parte vendedora. Si estamos ante una inmobiliaria, que hoy en día es de lo más común, pues muchas veces nos pedirán una cantidad en concepto de reserva para esa fase previa de negociación. Con esto ellos paralizan las visitas y se negocia el precio. Y si se llega a un acuerdo, pues normalmente ese dinero que has puesto como reserva se convierte en parte del pago de las arras. Ahora bien, para entregar ese dinero de reserva, siempre debes firmar un contrato de reserva donde figure el dinero que tú estás entregando. Y en ese contrato de reserva, que será un modelo pues típico de la inmobiliaria, pues tú puedes y de hecho debes condicionar esa oferta que estás haciendo a una serie de comprobaciones. Comprobaciones que quizá por la rapidez que se necesita hoy en día, por la cantidad de compradores que hay y los pocos pisos que hay, pues a lo mejor no te ha dado tiempo a hacer. Si no las has hecho ya, debes dejarlas por escrito como condicionantes de la oferta o de las arras, depende de la fase en la que estés. Y estas son, la primera, la más importante y la que casi todo el mundo sabe, es la nota simple. Te la facilita normalmente la inmobiliaria, aunque tú también la puedes conseguir muy fácilmente en el registro de la propiedad, además se puede hacer online. Da igual lo que te digan, tú siempre tienes que revisarla y si no la entiendes, pues le preguntas a alguien que sepa. Aquí vas a ver lo más importante, que la titularidad del inmueble sea realmente del vendedor, de la persona que te quiere vender el inmueble, y si la propiedad pues tiene cargas o no, cuáles son esas cargas, si es de renta libre, etc. Si es una vivienda de protección oficial, pues entonces tienes que pedir un certificado de venta libre. Si tiene una hipoteca, debes de solicitar un certificado de deuda cero. También muy importante si la vivienda tiene garaje o trastero. En este caso, nota simple también del garaje o del trastero, si es que son en propiedad, o si es un garaje, por ejemplo, una concesión del ayuntamiento, pues tienes que saberlo para poder tramitar después el cambio. Y por supuesto para que no te vendan el inmueble como si dispusiese de un garaje de carácter privativo. Un caso que os vais a encontrar mucho es el de las viviendas de herencia. Aquí lo más importante es que la herencia, pues la gestión de esa herencia ya esté tramitada y los herederos sean los que figuren en la nota simple y te puedan vender ese inmueble. Como esto lleva tiempo y a veces la venta se intenta acelerar, se intenta poner el inmueble a la venta antes de que esto esté hecho, si aún no está tramitado, se puede dejar en el contrato de arras o de reserva como condicionante para llevar a término, lógicamente, la compraventa. Si no has podido revisar la nota simple antes de reservar, como os digo, pues añade en el contrato de reserva o de arras, condiciona todo a su revisión y a la comprobación de estos puntos. Lo siguiente que casi nadie revisa antes de comprar un inmueble son las actas de la comunidad. Yo siempre suelo pedir las últimas 2 o 3 actas de la comunidad. Esto para mí es muy importante por varias razones. La primera es que vais a comprobar el coeficiente del inmueble respecto de las zonas comunes, aunque esto también es fácil de comprobar, por ejemplo, en el catastro, si los datos están bien cruzados. Pero lo más importante, vas a ver qué temas se tratan en las últimas juntas, si se habla de conflictos vecinales, por ejemplo, o si están pensando en hacer una obra grande, aunque todavía no esté del todo aprobada, pues este tipo de cosas. Por ejemplo, os cuento un caso que conocí hace muy poco. Se trata de un edificio de viviendas
donde quieren poner un ascensor. Entonces, abajo hay un taller mecánico y el propietario lo vendió justo, pues más o menos cuando esto estaba en ciernes, cuando se enteró de esto. Daba la casualidad también de que el hombre se jubilaba, entonces no sé si sería por esto o no. El caso es que el comprador del local, es decir, el actual propietario del taller, en la primera junta de vecinos, a los pocos días de comprar el taller, vio que se aprobó esa instalación del ascensor con un presupuesto pues, de más de 200.000 euros. Pero es que la cosa no acaba aquí. El comprador del taller no solo no sabía esto porque no había comprobado las actas de la comunidad, sino que tampoco sabía que su coeficiente es del 30% porque ni siquiera había preguntado pues cuánto de comunidad tenía que pagar al mes. Entonces, la broma en principio le va a costar 60.000 euros y todo esto por no haber comprobado precisamente esto que os digo de las actas de la comunidad. Más cosas que se pueden pedir son, por ejemplo, los estatutos de la comunidad. Aunque es verdad que si no planeas pues desarrollar una actividad económica en la vivienda no suele ser tan importante, pero por ejemplo si la vivienda pues tiene un trastero o un garaje por asignación comunitaria, pues entonces sí que es importante ver los estatutos o el acta o el acuerdo comunitario donde se explique el uso. Y pasa exactamente lo mismo con el uso y disfrute de los patios comunitarios con acceso por solo una vivienda, donde pues debería existir un documento que señale las limitaciones de ese uso. Por otro lado está el tema de los suministros. Esta es otra cosa que no mucha gente sabe y te puede meter en un problema bastante serio. Sobre todo si estamos hablando de viviendas de segunda mano y sobre todo si estamos hablando de más de 20 años de antigüedad. Yo siempre añado en los contratos de reserva o de arras que la vivienda se entregue, por supuesto, libre de cargas, de inquilinos, de ocupantes, de evicciones y con todos los suministros dados de alta. Esto es sobre todo por el tema de la electricidad, porque aunque la instalación tenga muchísimos años y tú sepas que la vas a cambiar, si el edificio no tiene la obra de electricidad hecha y actualizada al día de la última normativa de industria, te va a costar muchísimo dar de alta un contrato nuevo de luz en esa vivienda. Aunque tú ya hayas hecho toda tu obra y tengas tu boletín eléctrico nuevo, esto lo están haciendo para obligar a las comunidades de propietarios a que renueven la electricidad de los edificios. El tema es que como no tengas luz cuando compres la vivienda, la obra la vas a tener que hacer con un generador y además te va a tocar perseguir a la comunidad de propietarios para aprobar la derrama y cambiar los contadores y toda la electricidad del edificio. Por otro lado está el tema de la ITE y la IEE del edificio. Hay que ver si está pasada la última inspección y si no está pasada, pues saber cuáles son los motivos. Después preguntar si la derrama para la subsanación pues ya está pagada o si la comunidad cuenta con fondos propios. Si los trabajos ya se han llevado a cabo o si están por ejecutar, y si ya se han llevado a cabo, pues a lo mejor simplemente pasa que el expediente todavía no está actualizado. En definitiva es ver un poco qué ocurre con esto para que no te salpique cuando compres la vivienda. En Madrid, por ejemplo, es muy fácil comprobar online el estado de un edificio con respecto a estas inspecciones. En algún vídeo, de hecho, hace tiempo os lo expliqué. Si vais con hipoteca, pues también estaréis haciendo unas cuantas gestiones por ese lado con el banco. Yo, por ejemplo, en esta última compra contraté a un asesor financiero y para mí la verdad que el dinero mejor invertido, no como el que le pagué a la inmobiliaria, que eran bastante desastre. Pero el asesor ya os digo que a mí me ha compensado con creces sus honorarios con la hipoteca que me han conseguido y sobre todo con lo fácil que me lo han hecho todo. Si alguien quiere su contacto, que me lo pida por privado y yo se lo paso sin problema. Y después, notaría, también hay que saber una serie de cosas y una serie de documentos que debemos pedir. Algunos los va a pedir por defecto el notario, pero tenemos que saber muy bien cuáles son estos documentos y por qué. El primero es el certificado de deuda cero del mes en curso con la comunidad de propietarios. Esto lo que te asegura es que la vivienda en ese momento no debe nada a la comunidad. Pero, como os he dicho antes, es importante ver que no haya alguna derrama en ciernes, pues que te vaya a caer enseguida. O si va a ser así, por lo menos que no te pille de sorpresa y que lo hayas podido utilizar a tu favor para negociar el precio de compra. Por otra parte, el vendedor tiene que facilitar, tiene que aportar también el certificado energético de la vivienda. Esto
no nos vamos a engañar, es un mero trámite, pero ya que lo sacan, pues que te lo entreguen completo, es decir, no solo la página de la etiqueta, sino que te entreguen el informe completo. Si, por ejemplo, vas a alquilar la vivienda después, pues es un certificado que necesitas y que yo siempre anexo al contrato de arrendamiento para que no haya problemas. Por otro lado está el borrador de la escritura. Esto antes de que llegue a la sala para firmar el notario, pues el oficial de la notaría siempre te va a dejar el borrador de la escritura para que lo compruebes. Aquí un poco lo que te tienes que fijar sobre todo es en los nombres y porcentajes de participación de los vendedores que coincidan con los de la nota simple, la referencia catastral del inmueble, que no haya cargas, el precio, muy importante, que coincidan las cantidades, tanto las ya entregadas como las que se van a abonar en la firma y el método de pago. Y no está de más también comprobar pues siempre los números de cuenta de los vendedores que coincidan con los que han traído en su certificado de titularidad. Esto a veces lo va a hacer más bien la gestoría del banco, pero en cualquier caso nunca está de más saberlo. Por otro lado, también importante que os den las últimas facturas de los suministros contratados para que después podáis hacer el cambio de titularidad lo antes posible. También el notario va a pedir el último recibo del IBI. Según la época del año, pues el IBI del año en curso o bien se paga a medias, o si estamos en enero o en diciembre, pues lo paga o el comprador o el vendedor. También es importante que os dejen el contacto del administrador de la finca o del presidente para comunicar pues, que eres nuevo propietario de ese inmueble, de esa vivienda, y domiciliar la cuota de la comunidad. Y, por supuesto, que te entreguen todos los juegos de llaves y de mandos de que dispongan, con llaves de garaje, trasteros, cubiertas, buzón, cuartos de contadores y todo lo que tengan. Yo lo que te recomiendo, eso sí, si puedes, cambiar el bombín ese mismo día, porque nunca sabes a cuántas personas le puede haber dado llave la inmobiliaria. Y poco más. Esto es a grandes rasgos lo que tenéis que saber del proceso de compra. La teoría ya veis que no es difícil. Luego es verdad que en la práctica te puedes encontrar con muchos casos especiales, que los hay, pero si haces todas estas comprobaciones que hemos comentado hoy, te va a ser mucho más fácil resolver cualquier incidencia. Muchas gracias, como siempre, por llegar hasta aquí. Os leo en comentarios a ver si añadiríais algo a lo que he comentado, porque en cada compraventa la verdad es que se aprende algo nuevo, y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.